Hola una vez más, amigos de la esfera humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy vamos a hablar un poquito de REM Racers, ¿de acuerdo? Ya hace algunas semanas que hablamos del juego, ¿no? Hicimos un pequeño unboxing que nos había enviado el juego los amigos de Corvus Belli, ¿no? Para hacer un poquito de reseña sobre él. Y hoy vamos a hacer un poquito de primeras impresiones. Ayer tuvimos la oportunidad de probarlo por primera vez, ahora sí, en solitario. Yo, como os había comentado, ya lo había probado una vez hace muchos años en su fase de prototipo y después en el Interplanetario tuve la oportunidad también de jugar una partida de demostración con Dri. Ayer lo saqué yo, enseñé yo las reglas y jugamos con una pareja de amigos, ¿de acuerdo? Fuimos 4 jugadores, yo, mi esposa y estos 2 amigos, por tanto 4 personas, que por lo que tengo entendido es el punto óptimo, el punto ideal de juego del juego de mesa, ¿vale? Vale decir que ambos, bueno, ambas parejas somos experimentados en juegos de mesa, ¿de acuerdo? Entonces eso es un punto a tener en cuenta a la hora de los comentarios que vamos a hacer. Es gente con la que hemos jugado la campaña del Gloomhaven Fauces del León, ¿no? Entonces tienen bagaje jugando juegos de mesa, no son gente sin experiencia. Y para trasfondo son gente también del mundillo gamer, ¿de acuerdo? Entonces la mayoría de ellos han jugado a Mario Kart y conocen su funcionamiento, ¿de acuerdo? Esto es importante para tener un poquito en cuenta pues sus experiencias, sus comentarios sobre el juego y demás, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser explicaros un poquito cómo fue la partida, cómo fue nuestra experiencia y luego pues resumir un poco los comentarios de los jugadores, ¿de acuerdo? Para que pues si os interesa pueda ser relevante para vuestras consideraciones sobre el juego. Vale decir, como siempre, ¿de acuerdo? Esto es un juego de mesa y a un juego de mesa no se le puede juzgar únicamente por una partida, porque siempre hay factores de aleatoriedad que pueden suceder en una sola partida y que no pueden suceder en otras, ¿de acuerdo? Simplemente pues levantaré algunos puntos que a nosotros nos sucedieron durante la partida y comentarios positivos y negativos de la gente que lo jugó, que puede ser que sean relevantes para vosotros a la hora de tenerlos en cuenta cuando tengáis que decidir si Rem Race es un juego para vosotros o no, ¿de acuerdo? Entonces vamos a echar una ojeada. Yo sé que algunas fotillos de la partida, ¿de acuerdo? Primero, comentar tamaño en mesa muy bien. O sea, la mesa, esta es nuestra mesa del comedor. Esta es una mesa que normalmente puede abrirse, pero no hizo falta, ¿de acuerdo? Montamos un tablero con 12 losetas, ¿de acuerdo? O sea, solo se quedó una por usar. En el dibujo de modelo que te dan en el circuito de ejemplo, en el manual, es un tablero de 10 losetas, ¿de acuerdo? Por tanto, pusimos 2 más de las que hay en el tablero normal. Originalmente teníamos pensado hacer 2 vueltas al tablero, pero conforme fue avanzando la carrera ya nos dimos cuenta que quizá el tiempo iba a ser muy excesivo a hacer 2 vueltas. Entonces al final acabamos decidiendo hacer una, ¿vale? Pero esto ya lo decidimos cuando íbamos quizá por la mitad de la carrera porque vimos que el tiempo se estaba alargando. En cuestión de tiempo quizá estuvimos unas 2 horitas o así para hacer la vuelta completa, ¿de acuerdo? Especialmente la parte final de la vuelta tardó más porque había más tensión, ¿no? Había más jugadas críticas. Como os digo, jugamos en 4 jugadores. Mi esposa estaba con Olga, la piloto nómada con su remoto. Steffi, que es la esposa de mi compañero, estaba con el remoto de Hack Islam, ¿vale? Perdón, estaba con el remoto Eugene y la piloto de Hack Islam, que es la que pone minas. Mi compañero Joan estaba con el remoto de Aleph y el piloto de Aleph, con Bob. Y yo estaba con la piloto de O12, no sabemos si es de O12 o de JSA, ¿no? Que es Cristina Yagami, y con el remoto Panoco, que es el Z, ¿vale? Comentarios así iniciales. Los remotos son diferentes, ¿vale? Pero realmente las diferencias son bastante nimias como para hacer mucho impacto en el juego. Es más una cuestión de probabilidades, ¿vale? Hay unas cosas que se te harán mejor y otras que peor, pero no es una cosa exagerada que digas, ¡wow! Pues mira qué diferencia este remoto respecto al otro, ¿no? O sea que en ese sentido está bien, suficiente diferentes como para que se note, pero nada como para estar desbalanceado. En ese sentido, muy positivo, ¿vale? Las cartas de los personajes sí que añadirían un poco más de efecto sobre la partida, ¿vale? Nosotros salimos de inicio salí yo primero, ¿vale? Yo era el remoto azul, el Panoco, y yo fui el primero en salir
de la línea de salida, pero como podéis ver en los primeros movimientos ya rápidamente hubo adelantos y demás a través de cartas de equipo que fueron saliendo en las primeras pasadas de ronda. Entonces el juego fluye mucho en lo que respecta a posiciones, ¿vale? Voy a hacer un poquito de resumen de lo que fue la vuelta y luego haré comentarios generales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, salimos bastante igualados, ¿vale? Llegamos toda la primera vuelta. Los tres primeros remotos que veis aquí en cabeza fuimos todo el rato bastante igualados por esta zona de aquí, por esta primera recta, ¿vale? Mientras que el remoto de Aleph, el remoto de Joan, se quedó un poco rezagado en esta primera vuelta. Si no recuerdo mal, enganchó un par de minas aquí que le dejaron un poco un tiempo parado. Yo también pillé muchísimas minas en esta primera recta. La piloto de Hack Islam empezó a tirar minas y Olga también. Pasó una cosa curiosa, que es que mi mujer que llevaba a Olga, básicamente durante la partida cogió como 5 cartas de minas. Y mira que en el mazo hay 5, ¿vale? Pero, nos dio tiempo a dar 2 vueltas al mazo en el tiempo que jugamos la partida. O sea que en un total deberían haber aparecido 10 veces las cartas de mina. Pues de esas 10 veces que aparecieron, 5 veces las cogió Olga. Y por tanto, al final de la partida tenía como 12 contadores de mina. Una barbaridad. No los iba a usar jamás, ¿vale? Pero aún así, yo me comí unas cuantas minas por aquí por el camino, ¿vale? Pero bueno, también les tiré algunas habilidades de estas que les confunden la dirección a los demás remotos y tal. Y llegamos a esta curva de aquí, bastante igualados todos, ¿vale? Yo en esta curva de aquí conseguí matar al remoto de Eugene, que en ese momento iba en cabeza, pero yo me choqué contra la pared y me quedé ahí calado un par de turnos viendo cómo todo el mundo me adelantaba, ¿vale? Y en ese momento fue cuando el remoto de Aleph nos empezó a coger en la curva, ¿vale? Y aquí esta curva de aquí fue donde básicamente se decidió mucho la partida, ¿vale? En esta curva tan cerrada veníamos con pocas cartas, fue un trozo que tuvimos que cogerlo a muy poca velocidad y se dio la situación de que Joan, que llevaba el remoto de Aleph, cogió la curva esta muy bien, gracias a la habilidad esta de frenazo que le permitía parar el remoto y redireccionarlo completamente. Y luego además, Olga, la piloto nómada, ¿vale? Nos hizo un pulso eléctrico aquí a todos que nos obligó a estar varios turnos moviendo en línea recta. Como veis, yo aquí, pues moviendo en línea recta, pues me choqué aquí, luego me choqué para allá, entonces estuve rebotando un buen rato durante esas paredes, ¿vale? ¿Qué provocó esto? Pues que el remoto de Joan, el remoto de Aleph, saliera muy por delante de esa curva, que ya era casi en el final del circuito, ¿de acuerdo? Y todos los demás jugadores, además aquí no se ve, pero hubo un momento dado en que todos los jugadores hicimos una colisión triple en este punto, ¿vale? Aquí donde veis el remoto Eugene, antes estaba el remoto de Panoceania aquí y el remoto Nómada aquí, o sea, hicimos una colisión triple, los tres contra la pared, que hasta que no pudo salir el remoto Nómada, no pude salir yo y luego no pudo salir el de Eugene, ¿vale? Esto hizo que estuviéramos como 2 o 3 turnos parados, clavados aquí en esta pared sin poder movernos, con lo que Joan ya nos sacó muchísima ventaja en el circuito, que luego iba a ser complicado de recuperar, ¿vale? ¿Qué pasa? A la salida de la curva, todos teníamos claro que Joan tenía que morir antes de que llegara a la recta final, ¿no? Y todas nuestras armas fueron apuntadas directamente hacia él, ¿vale? Entonces lo matamos. Con todas las armas de largo alcance que encontramos, Feuerbachs, etcétera, ¿vale? Y una vez que respawneó, aún y así nos llevaba tanta ventaja que siguió respawneando delante de todo el mundo. Tuvimos que matarlo una segunda vez. Tuvimos que engancharnos a él otra vez, una vez más ahí en el final del circuito, ¿vale? No sé si quizá lo matamos 3 veces seguidas hasta que cogimos a su robot, a su remoto entre todos, ¿vale? Ahí en la curva final yo conseguí hacer un adelanto, cogí bien esta curva, evitando los remotos que estaban clavados ahí en la pared, ¿vale? Y me puse por delante y ya parecía que ya estaba esto sentenciado, ¿no? Pero entonces Steffi, que era la piloto de Eugene, me tiró una de estas cartas que te obliga a hacer curvas súper cerradas, y al hacer una de estas curvas súper cerradas además me tocó una carta que te bajaba la velocidad a 1, ¿vale? Entonces
yo que iba súper bien alineado y con muy buena velocidad, de repente me paré en seco y yo estuve 2 turnos haciendo S's, ¿vale? Y eso permitió pues que me pudieran adelantar, ¿no? Entonces Joan me volvió a adelantar otra vez, ya estaba casi aquí delante, ¿vale? Entonces en mi turno siguiente yo tenía un gancho y lo atraje de vuelta hacia mí, ¿vale? Lo que pasa que eso permitió que en un despiste, pues bueno, acabaran de matar a Joan los que venían detrás y ves que yo aún estoy aquí dando tumbos por los efectos de la carta que me habían tirado y Steffi al final consiguiera, como venía con buena velocidad de ahí del fondo de la curva, hacer un sprint final para cruzar la línea de meta y alzarse vencedora, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la partida fue muy ajustada desde el inicio hasta el fin. Siempre hubo por lo menos 3 remotos que estaban casi a la par, casi disputándose cada curva. Y todo el rato nos estábamos adelantando los unos a los otros, ¿vale? Incluso el jugador que salió en última posición, que fue Joan, estuvo durante gran parte de la carrera en primera posición, durante todo el tramo de aquí estuvo en primera posición, ¿vale? Entonces salir el último no necesariamente es perjudicial. De hecho, hay una mecánica muy interesante que favorece al jugador que va último, que es que al final de cada ronda el jugador que va último siempre coge una carta de objeto extra, ¿vale? Entonces está muy bien porque es una ayuda para volver a la carrera, vas cogiendo armamento adicional y bueno, puede servir para fastidiar a los corredores que van delante, ¿vale? Dicho esto, recoger un poquito, pues, cositas que nos sucedieron durante la partida, ¿no? Impresiones que tuvimos durante la partida. En general, todo el mundo está de acuerdo que el sistema de movimiento con las reglas está muy bien, es muy chulo, ¿vale? Para los que no lo sepáis, básicamente tú colocas las reglas estas, tienen como una esquina, ¿no? Que tú la colocas aquí en el vértice del hexaedro del hexágono de los remotos, ¿no? Y te mueves a partir de ahí, ¿vale? Para los movimientos, esto está muy bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que nos encontramos con no una duda, pero que daba muchas veces el problema cuando habían choques. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú recibes un choque tienes que poner esta plantilla, ¿no? Y esta plantilla también la tienes que poner en uno de los vértices del hexágono, ¿vale? Claro, el manual te dice que la tienes que poner en el punto opuesto al que te han pegado, pero claro, si te han pegado por un lado plano del hexágono, tú en el lado plano opuesto del hexágono no puedes poner esta plantilla. Tienes que irte a un vértice. Y depende del vértice en que lo pongas, por ejemplo, si a mí me han pegado por este lado de aquí, pongamos, mira, vamos a poner el ejemplo este que tenemos aquí, ¿vale? Yo aquí he impactado sobre este remoto de Aleph, ¿vale? Supuestamente por el punto del impacto yo tendría que poner la plantilla aquí, ¿vale? Pero claro, aquí no hay ningún vértice. Entonces, claro, la tengo que poner o aquí, ¿vale? Y entonces, claro, depende de dónde la coloque, puede haber un beneficio o penalización muy grande para el jugador que recibe el impacto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una cosa que no nos quedó del todo clara. En cómo teníamos que orientar la plantilla. Queda un poco como arbitrario un poco o no queda muy claro si tiene que ser a criterio del jugador que choca o del que recibe el choque. Eso hubiera estado bien que quedara un poquito más claro. Hay que decir que en general las reglas están bastante bien estructuradas, ¿vale? O sea, el manual es bastante fácil de leer. También hay que decir que el juego es sencillo, ¿de acuerdo? Entonces el juego no es particularmente complicado. Está muy bien porque viene con muchos diagramas, con muchos ejemplos y eso ayuda mucho a salir de dudas. Nos surgieron algunas dudas durante la partida. La mayoría de ellas las conseguimos resolver durante el juego, pero sí que hubo algunas que jugamos mal y hay algunas otras que incluso al haber acabado la partida no subimos resolver. Por ejemplo, una de las cosas que jugamos mal, por ejemplo, que lo vi ahora antes de hacer la reseña, es que, por ejemplo, nosotros cada vez que alguien moría, pues lo poníamos en la línea en la que tenía que respawnear, porque tú cuando mueres apareces en la última línea de sector, ¿vale? Pero contábamos su posición para la salida como la posición de la línea de sector a la hora de repartir iniciativa para el turno siguiente. Claro, ¿qué pasa? En el caso de que cuando nosotros salíamos de esta curva y Joan nos llevaba casi 2 sectores de ventaja, claro, nosotros lo matamos, pero él respawneaba ahí
y hacía su turno antes que todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que volvíamos a poder dispararle a él, todos a él, ¿vale? Porque estaba ahí en esa posición. Mientras que si lo hubiéramos jugado correctamente, Joan no hubiera respawneado hasta nuestro turno completo, ¿vale? Sí que hubiera sido él el último en moverse, pero luego, como iba por delante, probablemente hubiera tenido un segundo movimiento automáticamente, ¿vale? Que le hubiera dado tiempo quizá a ganar algo más de distancia antes de que nosotros pudiéramos empezar a dispararle, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, que incluso puede afectar a las opiniones que veréis de algunos jugadores más adelante, ¿vale? Y bueno, pues fue un error nuestro de interpretación de reglas, ¿vale? Luego, otra cosa que nos surgió, otra duda que nos surgió también, fue con el tema de las cartas, porque hay varias cartas que se juegan al inicio de la ronda y básicamente te permiten ganar iniciativa. Y nos quedó la duda porque no hay como un método de desempate definido en el manual. Entonces, sí que hay un momento que dice que una carta no puede interrumpir otra acción, ¿vale? Pero no queda claro si, por ejemplo, en esa carta puede interrumpir otra carta igual que ella o similares, ¿vale? Y luego hay otras que directamente hay contradicciones entre la manual y las reglas individuales. Por ejemplo, el manual te dice que tú tienes siempre que mover y luego tirar cartas, ¿vale? Tal como está explicado el orden del turno, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay algunas cartas, como la mancha de aceite, que en la carta te dice que simplemente pones una mancha de aceite y por definición las cartas solo las puedes tirar después de tu movimiento, pero luego en el manual te pone que antes de mover o después de mover puedes tirar la mancha de aceite. Entonces, claro, hay una contradicción ahí que no queda claro si la mancha de aceite es una excepción que te permite tirarla antes o después, pero esa excepción no está contemplada en la carta. O es un caso de errata del manual que tiene que corregirse, ¿no? Entonces, pues bueno, cosillas a tener en cuenta. También nos pasó, me parece, con alguno de los efectos de impacto contra la barrera, ¿vale? Cuando tú hay que decir que una de las mejores cosas del manual es esta guía de juego rápida que hay al final, esta tabla de referencia rápida. Realmente casi el 80% del tiempo con esto ya solucionamos todas las dudas que había en la partida, entonces muy bien, esto es una de las mejores cosas que tiene el manual. Aún y así, hay que decir que en algunos casos nos surgió dudas con estos iconos de aquí, porque nos surgieron dudas con el icono y dijimos, bueno, entiendo que esto es un resumen, vamos a verlo en el manual, a ver si está mejor explicado, mejor detallado, y luego vas al manual y la explicación no está profundizada, pone exactamente lo mismo que pone aquí, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, nos pasó con la carta del descarte, ¿no? Claro, a ti cuando te dicen que tienes que descartar una carta, normalmente una carta que va descartada en los juegos de mesa va a una pila de descarte. Mientras que aquí el manual te pone que el siguiente jugador te roba una carta, ¿vale? Al azar. Entonces, claro, en un juego de mesa, cuando alguien te dice que te roba, es que el jugador que juega la acción de robar es el que se queda con la carta, ¿vale? Entonces, hay una, digamos, disociación de conceptos entre lo que está, entre el nombre de la habilidad y lo que está escrito en el texto explicativo. Entonces no quedaba claro si el jugador te robaba para esa carta que te había quitado descartarla o si te robaba esa carta para quedársela, ¿vale? No queda claro ni en la parte de detrás del manual ni en la parte de dentro, ¿vale? Dicho esto, insisto, son pequeños nitpicks que hemos encontrado, pero que no reflejan la calidad del juego, ¿de acuerdo? Son pequeños detalles, pues que, bueno, son dudas que nos han surgido y que no supimos solucionar en el momento, que, bueno, aprovecho pues para que si alguna persona de Corvus relacionada con el juego pues las ve, pues pueda proporcionar una solución oficial o una FAQ o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, cosas que nos surgieron. Hay que decir cosas a tener en cuenta sobre diseño gráfico del juego. En general, la opinión de todos es que la estética del juego chibi con remotos y tal es un punto positivo. De hecho, el juego básicamente a Steffi le entró por la cara. Ella lo había visto en mi estantería una semana antes cuando vino aquí a casa y ya rápidamente le llamó la atención los personajes estética chibi cuando vio el lomo del juego. Entonces eso es punto positivo. Claramente han acertado con este diseño.
¿vale? Punto mejorable quizá, en mi opinión, ¿vale? La iconografía, ¿vale? Hay algunos iconos, especialmente de los de daño, que no son muy autoexplicativos de lo que hace el efecto, ¿vale? Hay algunos que sí, hay algunos que están muy bien encontrados, como los de reducción de velocidad, los de descarte y demás, pero luego hay otros, por ejemplo el de rebote, que no acaba de quedar, o sea, no es muy evidente visualmente qué es lo que hace. Y luego el que te hace explotar, ya ni te digo. El de avería, que es el que te hace explotar el coche completamente, ¿vale? No sé, no te da esa sensación de que sea el efecto que produce, ¿vale? Pero bueno, esto ya es, como digo, nitpicking, ¿vale? Dicho esto, opiniones generales sobre el juego, ¿vale? En general, las cosas que más gustaron del juego es el sistema de movimiento, ¿vale? Lo de moverse con las reglas de movimiento, tener que ir ajustando la velocidad y demás. En general, la gente le gustó mucho, ¿vale? Hay que decir que el juego fluye bien, fluye rápido, no estás mucho tiempo esperando tu turno, más que al final los turnos son muevo, tiro una carta, mi máximo resuelvo un daño y va al siguiente, ¿vale? Entonces, en general, muy bien. Como puntos mejorables, pero esto ya es cosa nuestra. Nosotros encontramos que la duración del juego con la cantidad de tiles que pusimos fue elevada, ¿vale? Para lo que es un juego casual, ¿vale? Entonces, si vais a jugar con niños o demás, yo os recomiendo que no metáis tantos tiles en el tablero, ¿vale? Nosotros estábamos aquí jugando con 12 tiles, pues intentar jugar una pista con 7 o con 6, especialmente si queréis dar dos vueltas, porque claro, una cosa que nos pasó a nosotros es que, claro, muchas de las armas, como las minas, no tenían mucho sentido porque ya vimos que el circuito estaba muy largo y no íbamos a dar dos vueltas. Entonces las minas iban un poco a fondo perdido. De hecho, las minas eran más peligrosas si te mataban y tenías que respawnear, porque entonces te volvías a encontrar las minas que ya habías esquivado antes. Pero si. Pero si no hay una segunda vuelta, las minas pierden un poco de su eficacia, ¿vale? Puntos a tener en cuenta, especialmente dependiendo de los jugadores con los que vayáis a jugar. El juego, lo que son las mecánicas de movimiento, son muy accesibles, ¿vale? La podéis jugar con niños incluso de 5 o 6 años, ¿vale? A la que entran las cartas, la mecánica se complica un poco, requiere un poco de lectura y entendimiento de habilidades, ¿de acuerdo? Hubo varios momentos durante la partida en que algunos jugadores tuvo dudas con la ejecución de algunas cartas que le tocó en la mano y tuvo que preguntar, ¿vale? Obviamente, estamos hablando, como os digo, de jugadores de 30 años pasados y con experiencia en board games. Eso quiere decir que un chaval de 9 años, pues quizá le va a costar más aún, ¿vale? Entonces, si vais a jugar con niños, es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Hay que decir que el juego en la carátula está marcado para niños a partir de 14 años, ¿vale? Adolescentes, básicamente. Nosotros estuvimos de acuerdo, ¿vale? Que es una edad adecuada, ¿vale? ¿Podéis jugar con niños más pequeños? Sí, pero quizás necesitará un poquito de ayuda, ¿vale? Entonces tener eso en cuenta si vais a coger el juego para jugar con los pequeños de la casa, ¿vale? Dicho esto, comentarios generales. La mayoría de los jugadores salieron muy contentos del juego, ¿vale? Todos fuimos con aquella idea Mario Kart de que ya sabemos que cualquiera que haya jugado a Mario Kart sabe que cuando estás por la recta final llueven caparazones azules de todas partes, ¿vale? Dicho esto, Joan, que fue el jugador que iba con el remoto de Aloef, salió muy frustrado de la partida. ¿Por qué? Él empezó el último, se le ocurrió mucho, consiguió adelantar a todo el mundo y salió de esta curva el primero, pero además con mucha diferencia, ¿vale? O sea, cuando nosotros estábamos aquí, él ya estaba por aquí, ¿vale? Y ya estaba oliendo las mieles de la victoria. Pero claro, se produjo el famoso fenómeno de matador de reyes, que es que cuando un jugador se destaca mucho del pelotón, todo el mundo va a dispararle a ese jugador, obviamente, ¿no? Porque va a intentar asegurarse que no obtiene la victoria. ¿Qué pasa? Pues Joan tuvo probablemente como 8 turnos seguidos, de los cuales la mitad de ellos se los pasó respawneando, moviendo uno, y el resto haciendo S o moviendo con movimientos que no fue los que él eligió, porque todos los jugadores le estaban eligiendo como objetivo de sus ataques, ¿vale? Entonces, esto puede ser muy frustrante. De hecho, él salió muy frustrado de la partida, ¿vale? Dijo, sinceramente, es un juego al que no volvería a jugar porque
en su opinión, ¿vale? Al juego le faltan mecanismos defensivos para los jugadores que van delante, ¿vale? Claro, al final es un juego que no puedes evitar trazar paralelismos con Mario Kart, porque claramente es su inspiración, ¿de acuerdo? Y y es cierto algunas cosas que él comentaba. Por ejemplo, en Mario Kart tú cuando respawneas, ¿vale? Tienes un pequeño tiempo de invencibilidad y segundo, cuando recibes varios impactos, digamos, mmm, empiezas a caer posiciones en la carrera y el armamento que obtienes es diferenciado, ¿vale? Entonces, el armamento que obtienes en la mayoría de juegos de estos de Mario Kart y similares, ¿vale? Va atrelado a la posición que llevas en la carrera, ¿vale? Y esto en Rem Racers no pasa, es un mazo único, ¿vale? Entonces te puede pasar que vayas en primer lugar y estés obteniendo todo el rato equipo para atacar gente que va adelante, y al revés, que vayas en último lugar y estés obteniendo equipo para atacar a gente que va detrás. Por ejemplo, minas o, por ejemplo, manchas de aceite que no te permiten mejorar tu posición, ¿vale? Dicho esto, también en Mario Kart hay objetos que se pueden usar de forma tanto ofensiva como defensiva, ¿vale? Los caparazones rojos y similares o la bocina, ¿vale? Que se pueden usar para destruir ataques que te llegan. Entonces, parte de la estrategia es del que va adelante es intentar gestionar estos poderes defensivos para momentos especiales de la partida, ¿vale? Entonces, también es cierto, por otro lado, que en un juego como Mario Kart tú solo puedes tener una carta en la mano, ¿vale? Mientras que aquí tú vas a estar con 3 cartas en la mano, tienes muchas opciones de cartas que jugar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el jugador que va adelante, a pesar de ir delante, tiene que mantenerse agresivo contra la gente que va atrás, ¿vale? Porque como habéis visto, las distancias se pueden reducir muy rápidamente en función de las situaciones del circuito. Em, entonces, claro, tú cuando vas delante no puedes dejar de plantar minas, de tirar manchas de aceite, de estas cosas hacia atrás, porque si no te van a alcanzar rápidamente. Y en ese sentido, pues bueno, Joan no llegó a tener esas cartas en ese momento, no le llegaron a salir, por tanto podía hacer poco con respecto a los jugadores que venían por detrás de él y le estaban disparando con absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, eso también puede haber afectado a su percepción de la partida. En general, el resto de jugadores, fueron Steffi, Luciana y yo, pues bien, contentos con la experiencia, ¿vale? Como decía, yo ya sabía lo que venía, ya sabía que venía un Mario Kart. Yo también en un momento dado estuve a punto de cruzar la meta y me tiraron un multidrift ahí que estuve 3 turnos haciendo el idiota en la línea de llegada. Pero bueno, es parte de la experiencia Mario Kart, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el juego refleja muy bien lo que puedes esperar de este tipo de juegos. Si es un tipo de juego que a ti te gusta, lo vas a disfrutar, ¿vale? Y la familia lo podéis jugar y pasaros muy bien. Pero sí que es verdad que eso que tenéis que tener en cuenta. Si tenéis niños que se frustran mucho, que no saben gestionar este tipo de situaciones, pues es una cosa que tendréis que valorar a la hora de poner este juego en la mesa, ¿vale? ¿Dónde creo que puede funcionar bien? Pues sobre todo partidas en grupos de jugadores que disfruten de juegos sencillos, ¿vale? No es un juego particularmente complejo, al final la mecánica es mover y usar una carta, no hay más, ¿vale? Entonces lo podréis jugar con jugadores de todas las edades sin mucha dificultad, ¿vale? Y la experiencia fue muy divertida. A ver, sí que es cierto que esa ronda final pues fue un poco caótica, pero fue en todo momento muy divertida, de situaciones muy inesperadas, muy caóticas, de estar maldiciendo todo el rato a los jugadores, ¿vale? Y como comentó Dri en algún momento, es un juego que puede dar mucho lugar al munchkineo, ¿no? De que todos los jugadores ataquen al que va adelante y como el munchkin original, pues puede pasar esto, ¿no? Que el jugador que va adelante acabe un poco hasta los huevos de todos los que van detrás de ellos, ¿vale? Pero es algo que, bueno, cuando juegas este tipo de juegos ya lo sabes. Tienes que intentar mantener un perfil bajo, ¿vale? No destacar. Entonces, ¿qué pasa? El juego está muy bien en el sentido de que se autorregula muy fácilmente. Los remotos casi siempre están circulando juntos, porque si no lo hacen y uno se destaca mucho, el que se destaca mucho rápidamente se come todos los ataques de todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es una cosa que va a pasar si intentáis iros muy por delante del juego, ¿vale? Pues bueno, yo creo que hemos hablado bastante del juego en sí. Dicho esto,
Juego familiar completamente, muy accesible, creo que puede gustar a mucha gente. Os invito a que lo probéis, si no lo habéis hecho todavía, mirad si algún compañero vuestro lo ha adquirido, si no, vosotros lo podéis conseguir en vuestra tienda de confianza. Me parece que ha salido por un precio de unos 49 euros, entonces, bueno, bastante accesible, ¿de acuerdo? A la que le hayáis jugado 3 partiditas ya lo habréis rentabilizado. Entonces, muy bien, muy contento. Yo particularmente lo voy a disfrutar, creo que va a funcionar muy bien en mis grupos de jugadores más adolescentes. Sabéis que yo también tengo un... Aquí en el club de rol jugamos cada semana juegos variados con los chicos aquí, entonces creo que es un juego que ellos lo van a disfrutar. Y nada, con muchas ganas de ponerlo más veces en mesa, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, espero que os haya gustado este pequeño punto de opinión sobre Rem Racers, y también me gustaría que dejarais vuestras opiniones si ya lo habéis jugado, para aquellos otros jugadores que estén pensando o no en adquirirlo y pues puedan ver vuestras opiniones sobre el juego antes de decidirse, ¿de acuerdo? Lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.